Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto estar con ustedes en estopensamos.com con el presidente del Consejo Nacional Pro Vida de Niños y Adolescentes, el abogado Raúl Ramírez Orellana. Vamos a desarrollar el tema Proyecto de Reforma al Código Orgánico de Salud. Abogado, ¿cuál es su criterio? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepito. Gracias una vez más por estos valiosos espacios que me brindas a través de tu prestigioso programa. Verás, el tema es muy grave, Pepe, muy grave, muy grave, muy grave. Yo quiero Doctor, iniciar lo esto. interrumpo, está muy lejos del micrófono, casi no lo escuchan. ¿Ahí me escucha bien? Ahí está mejor, ahí está mejor. Repita, Ya, por favor, lo que decía. sí, que te agradezco mucho la cordialidad de haberme invitado a una entrevista, perdón, a esta entrevista. Y quiero empezar haciendo un llamado al- a mis conciudadanos, a mis compatriotas, porque el tema que estamos atravesando es muy grave, Pepe, muy grave. Es tan grave que se están perdiendo muchas oportunidades para poder salvar a la familia, para poder salvar la seguridad, la tranquilidad, la psicología, perdón, la psiquis, la conducta de nuestros niños, que no son pues solo el presente, sino no son solo el futuro, perdón, sino el presente y el futuro. Mira, yo quiero recordarle a la ciudadanía lo siguiente. El 21 de julio del 2023, el año pasado, la Corte Constitucional, ojo con lo que voy a decir, la Corte Constitucional reformó la ley del aborto que la vetó el expresidente Guillermo Lasso, permitiendo el aborto hasta la semana 12. O sea, permitió el asesinato de niños en los nacituros dentro del vientre materno hasta la semana 2. Eso es un crimen por donde se lo quiera ver, pero no es el tema del momento. Eso fue en el 2022. Repito, el 21 de julio del año pasado se reformó esa ley. Entiendo que fue a través del juez ponente, fue creo que es actual juez todavía de la Corte Constitucional, el juez Echeverría. Herrería, perdón, Enrique Herrería Bonet. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esa reforma? Que dentro de ese articulado perverso, o quizás más maquiavélico que el articulado de la ley aprobada del aborto, se permite pues la venta de órganos de los niños. Y aparte de eso, se desconoce de plano la objeción de conciencia de los médicos. Ojo, eso fue el 21 de julio del 2023. Asume la presidencia Daniel Noboa, ¿no verdad? En el mes de noviembre, entiendo, creo que fue la posesión de Daniel Noboa. Entre el mes de noviembre del año pasado a este noviembre, un año, se han sumado cuatro perversas leyes o reformas de leyes, cuatro más. En este orden: eutanasia, protección a los animales, la reforma al Código Orgánico de Salud y estas pretensiones de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando que entre el 21 de julio y este mes de noviembre del 2023 y este mes de noviembre del 2024, en apenas menos de un año y medio, se han manejado perversamente, maquiavélicamente, diabólicamente, cinco leyes que son exterminio para la humanidad, como es la del aborto, para la moral, la seguridad, la sexualidad de nuestros niños
y eso es catastrófico. Entonces, empezando desde ese punto, lo importante es que la gente debe unirse ya la gente debe unirse. Los colegios médicos del país tienen que pronunciarse. La Federación Médica del Ecuador tiene que pronunciarse. Muchos organismos de la sociedad civil tienen que pronunciarse. El Colegio de Abogados tiene que pronunciarse. El ciudadano común tiene que pronunciarse. Es decir, estamos atravesando una suerte de desgracia que como que no está pasando nada. Hoy estamos atravesando una época política, no, ¿verdad? Un espacio político ya prácticamente entrando a una campaña electoral para el mes de febrero. Y los canales de televisión o los medios de comunicación te pasan las noticias. Ejemplo, el tema del combate contra la delincuencia o el tema de la crisis energética. Pero dentro de ese contexto, el día martes, o sea, hace 2 días, gracias a Dios, no se dio paso a la aprobación de ese proyecto del Código de la Niñez, donde según lo que estoy leyendo, son prácticamente un copia y pega de lo que es la ley del aborto. O sea, es un patrón, Pepe, es un patrón que la verdad lo digo y lo tengo que decir y repetir con mucho dolor. Este problema lo estamos perdiendo por falta de unión, de la unión, de la unión de organismos, lo dije ya, de la sociedad civil, de cuerpos colegiados, de muchos profesionales, los mismos médicos, que son segundas víctimas, en tanto en la ley del aborto como en esta reforma que le quieren hacer esta propuesta de reforma al Código Orgánico, al Código de la Niñez y Adolescencia. Imagínate tú, una ley con 700 y pico de artículos, donde según lo que estoy leyendo, ¿no verdad? Se permite el cambio de género, de sexo de los niños. Se pierde la patria potestad de los padres. Son una serie de barbaridades que son prácticamente colaterales, ¿no verdad? Con lo que, por ejemplo, el proyecto de la ley orgánica, del Código Orgánico de Salud, que no es tal. Porque cuando yo fui legislador la primera vez, en mi primer periodo, yo presidí la Comisión de Salud y nosotros reformamos el Código de Salud y lo llamamos Ley Orgánica de Salud. Eso está desde el 2006, ¿no verdad? Pero ahora hablan del COS, del Código Orgánico de Salud. Eso no es verdad, no existe. No existe. Existe la ley que nosotros, en esa época, precedí yo la Comisión de Salud, repito, nosotros aprobamos, reformamos, perdón, que era anteriormente Código de Salud, hasta el 2006, que fue el 2006 que se aprobó la ley. Entonces, lo que está pasando, Pepe, yo pienso que, y lo voy a repetir, los que están interesados en este problema, o en este tema, perdón, que son grandes transnacionales de la muerte, la industria del aborto, qué sé yo, que son el brazo ejecutor de la agenda del 2030, así llamen lo que quieran llamar la gente, quieran decir que a veces uno exagera o está loco. La agenda 2030 es una triste, cruel, vergonzosa y perversa realidad. No hay tal que va a haber beneficio para los países. Eso es mentira. Eso es mentira. Una prueba de eso es el tema de la pandemia del COVID. Está demostrado, se ha demostrado hasta la sociedad que los muertos han sido los que se han vacunado. Los muertos han sido los que se han vacunado. Yo voy a cumplir 77 años. Y a mí me dio COVID, Pepe, 2 veces. 2 veces. Soy diabético, tengo problemas cardiovasculares y estoy vivo. Mira, tú y me dio 2 veces. Yo no me vacuné, ni mi esposa ni mis hijas se han vacunado. ¿Ya? Entonces,
Y la gente tiene que despertar, Pepe. La gente tiene que saber qué problemas de tal magnitud estamos manejando en este momento en el país. Porque esto es una agenda mundial, repito, que aparece, la hacen aparecer como que es de beneficio para los países, pero no es sino una agenda de muerte. ¿Ya? El tema es sencillo. ¿Por qué el aborto? Control de la población mundial. ¿Por qué el matrimonio igualitario que lo tenemos aquí en el Ecuador? Recuerda que se aprobó la ley del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque dos homosexuales o dos lesbianas no pueden concebir. No pueden concebir, así de sencillo. Es un tema muy fácil de entenderlo y así por el estilo. Entonces, yo pienso, Pepe, que la gente tiene que despertar. Estamos atravesando, repito, momentos extremadamente difíciles, momentos donde la familia está al borde del precipicio. Yo digo, en una especie de tobogán con caída libre. No es justo que nuestras familias, nuestros niños, en el caso mío, seguramente el tuyo, que somos ya no solamente padres, sino abuelos, no es justo que, estas personitas tengan que sufrir y vivir una época de desgracia, porque no es correcto que, por ejemplo, venga un niño y diga, yo soy una niña atrapada en el cuerpo de un niño, y va, lo lleva el padre a donde el cirujano plástico, y el cirujano y le dice, hágame una operación, ¿no verdad? Sáqueme mis genitales y qué sé yo. Y el padre no se puede oponer, pierde la patria potestad. El Código de la Niñez y Adolescencia, Pepe, es la constitución, la carta magna de los niños y los adolescentes. Ese es el Código de la Niñez y Adolescencia. Es la cumbre, ¿no? Lo máximo en constitucionalidad y en legalidad. A propósito de constitucionalidad, ¿qué nos dice la Constitución respecto de la obligación del Estado para con los niños? Uno de los artículos que estoy leyendo, creo que es el 52 de este mamotreto perverso, es de que la educación de nuestros hijos pasa a manos del Estado. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando? Tú no tienes derecho a educar a tus hijos, pues. Te los educa el Estado. ¿Y el Estado qué te dice? Pues no te preocupes, te doy anticonceptivo. Tú puedes abortar, qué sé yo, y toda esa vaina. Según lo que estoy leyendo, se permite la adopción entre parejas lésbicas y homosexuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando, repito, Pepe? Pero la gente no dice nada. No veo, yo ya te digo, no veo, bueno, es normal. Y yo pienso, mira, yo quiero ir un poquito más allá, así me llamen loco, pero todo esto que estamos viviendo ahora con el tema de la crisis energética y la sequía y qué sé yo y toda esa vaina, todo es un conjunto, Pepe. Yo tengo harta información, bastante información de fuentes fidedignas, porque yo investigo y en algún momento me gustaría que toquemos ese tema de, por ejemplo, lo que es el proyecto ARP, que manipulan el medio ambiente y te crean huracanes de un momento a otro en determinado país. ¿De dónde acá la sequía en el Ecuador? Que viene la sequía también, que hay sequía en Colombia, que hay sequía en Perú. O sea, ¿de qué estamos hablando, Pepe? Entonces, yo pienso, te repito, que a mí me da angustia de ver lo que está pasando en el Ecuador en este momento. Mucha angustia porque, Pepe, así tú seas un prestigioso periodista, un hombre de bien como lo eres, tú no tienes derecho, si se aprueban esas leyes, tú no tienes derecho a decir, no, a mi hijo lo educo yo, a mi hijo no me le dan anticonceptivos, a mi hijo la educación sexual se la brindo yo en el hogar. ¿Dónde te formas tú como persona? Te forman tus padres en tu hogar, pues. ¿Por qué tiene el Estado que darte educación? ¿Por qué razón? Eso es otra cosa.
Esa es la parte académica, la parte, qué sé yo, es una cosa diferente. Pero ya meterse en ese campo, en ese escenario, de que el Estado tiene que decirle a tu hijo, a tu niño, que está bien que sea homosexual, o que está bien que se quiera cambiar de genitales, o a tu niña, o está bien que aborte, o mejor que a los 11 12 años, a ver, para que no tengas problemas, te voy a dar 2 docenas de anticonceptivos, de condones, o te voy a dar una prescripción para que tomes pastillas anticonceptivas. Está permitido incluso, estaba leyendo en uno de esos artículos, las pastillas abortivas. A un niño, entonces, te repito, y cuando te digo niño, hablamos de, por ejemplo, niñas de 11 años, que pueda que ya a esa edad ya estén en su evolución de llegar, por ejemplo, ya a menstruar y convertirse en una mujercita. Pero su mente es de una niña, pues. Su cuerpito seguramente, su físico, es una cosa. Pero, ¿qué puede una niña de 11 años saber lo que es tomarse una pastilla anticonceptiva? Pues, Pepe, por favor. O la ley que se aprobó en la época de Lenín Moreno, que permite que la decisión, la educación sexual y reproductiva la deciden los chicos, los muchachos. Son leyes que están vigentes, Pepe. Entonces, yo creo, te repito, que la gente debe despertar. Es obligación. Sabrá Dios quienes quieren escuchar estas voces, Pepe. Sabrá Dios. Pero lo que sí digo, más tarde, cuando muchos hogares entren en desgracia y vean a sus hijos en problemas como los que estamos analizando, entonces ya es tarde cuando ya tú recapacitas. Mira el problema de la delincuencia. Dicen las noticias, el 75% de los sicarios son niños, son adolescentes. ¿A dónde está? ¿A dónde está el problema, Pepe? ¿Ya? Entonces, así me digan lo que me digan, que ha evolucionado el mundo, que somos ya personas mayores, que somos antiguos y toda esa vaina. En mi época de joven, también había prostitución, había droga, había todo, Pepe. Pero los principios eran, caramba, tus padres te formaban, pues. Perdóname, pues, hermano. Y yo te digo porque yo lo he vivido, con amigos, con familia, en mi familia, en toda mi familia. La formación, nuestros padres han sido muy responsables. Mis amigos, ex compañeros de colegio, universidad, con una formación moral en su hogar, que vaya, pues la cosa es diferente, pues. Entonces es irónico, además, este tema, porque te repito, es un peligro por favor, por Dios, es un peligro y la gente no quiere despertar. Ese es el problema. No le interesa. Yo tengo amigos que son médicos que necesitamos conversar porque tienen los médicos que hacerle frente a este problema. Tienen que hacerle frente a este problema a los médicos. Te repito, son segundas víctimas, tanto en la una como en la otra, casi en todas las leyes. ¿No es verdad? Porque te obligan, si tú eres médico, te obligan pues, a que proceda a ejecutar un aborto. Te obligan. Y si no lo haces, te penalizan, pues, hermano. Así es fácil, ¿no es verdad? Entonces, la gente tiene que despertar, repito, no me canso de decirlo. Tiene que despertar. Ya es momento de ponerle punto final a esto. Esto es una voz de alerta. Repito, desde julio del año pasado hasta el mes de noviembre actual, 5 propuestas, la una ley reformada y 4 propuestas de reformas que son de exterminio a la humanidad, de inmoralidad, de todo lo perverso que tú puedas creer en la vida, mi querido Pepe. Bien, doctor, le agradecemos mucho su gentileza en atendernos. Muchas gracias, doctor Raúl Ramírez Orellana, presidente del Consejo Nacional Pro Vida de Niños y Adolescentes. Gracias, doctor, y que tenga muchos éxitos en su actividad
en esta lucha por la vida. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a ti, Pepe. Buenas tardes. Un abrazo.